Comencemos. Interfaces centrales en el usuario. Es mi carátula. Buenas tardes, mi nombre es Christopher y estoy estudiando la maestría en diseño multimedia. Empezamos con una breve introducción que es relacionada con interfaces de usuarios. Es lo que el usuario del sistema ve, no es el sistema en sí. Las interfaces de usuarios son los elementos que permiten la interacción entre un sistema y un usuario. Es un conjunto de mandos que le permite a un usuario trabajar con un sistema. Algunas definiciones de interfase de usuario. Por ejemplo, comprender los dispositivos de entrada y de salida y el software que los gestiona. Cualquier parte del sistema con el que el usuario puede comunicarse, sea a nivel físico, conceptual o de percepción. Continuamos con interfase de usuario. La interfase de usuario es algo más que un software. Incluye las interacciones que el usuario tiene con el producto. En este sentido, el concepto de interacción del usuario recoge la totalidad de los aspectos visibles o superficiales de un sistema. Para resolver los problemas de comunicación que existen entre el hombre y las máquinas, se crearon las metáforas de interfase. Estas buscan ofrecer al humano un esquema conceptual familiar. Una metáfora, según el punto de vista, es mucho más que un recurso visual que hace atractiva la interacción de un sistema. Es la base de la actuación del usuario. Una interfase de usuario es de gran importancia que las metáforas sean representativas por el usuario. Las interfaces de usuario deben de estar diseñadas en función al usuario. El no seguir las necesidades del usuario da como resultado crear productos no solo no usables, sino incluso inútiles. Usabilidad. Facilidad de uso y aprendizaje de un producto. Se aplica este término no solo a programas informáticos, se utiliza en máquinas, herramientas y procesos. En la norma ISO 9241-210-2010 se define como la medida en un sistema, producto o servicio se puede usar por los usuarios especificados con efectividad, eficiencia y satisfacción en el contexto de uso especificado. Metodologías de evaluación de interfaces gráficas del usuario. Evaluar una interfase es el proceso en el que se determina el valor o la calidad de la interfase evaluada en relación a unos objetivos marcados. El objetivo principal de la evaluación es poder dar a la interfase el grado máximo de usabilidad. Razones para realizar evaluaciones a las interfaces de usuario. Conocer el mundo real donde la interfase va a funcionar. Comparar ideas, tener un objetivo claro del desarrollo de interfase, comparar la interfase con estándares. La evaluación es necesaria aunque se tenga poco tiempo y se considere se requiere demasiados recursos. Desarrollo. Métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz. El objetivo de este tipo de metodologías de evaluación es mejorar la interfase lo máximo posible antes de su distribución comercial. Los métodos pueden ser revisiones de expertos, test de usabilidad, test de laboratorio, test de encuestas, entrevistas y discusiones con usuarios. Evaluación heurística.
La evaluación heurística o técnica de invención se centra en dos bases, el análisis y la síntesis. Esta evaluación es parte de la metodología, revisión de expertos, en donde estos expertos critican la interfase confrontándola con una guía de elementos básicos de diseño. Esta guía es elaborada previamente por otro grupo de expertos. Tiene como objetivo determinar los errores comunes en el diseño de la interfase. Revisión de recomendaciones previas. Las recomendaciones son reglas e interpretaciones a detalle que deben observarse a la hora de crear la interfase. Define los elementos de la interfase, su aparición y su comportamiento enfocados a tres áreas de diseño. El área física, que es la parte del hardware, el área sintáctica, que son las reglas de cómo deben de ser, el área semántica, que se enfoca en el significado de los elementos presentados. Inspección de la consistencia. Los expertos revisan periódicamente que las interfaces del sistema sean consistentes entre sí en elementos como su terminología, composición, color, distribución, etc. Para lograr esto se debe de revisar todos los aspectos gráficos y sintácticos. Simulación de usuarios. Buscar simular el comportamiento del usuario frente a la interfase y predecir los errores que se puedan encontrar. Diagnostica la interfase sin un objetivo detallado. Juicio formal. Los expertos se reúnen y un moderador ayuda a discutir con respecto a la interfase tras haberla estudiado de forma individual. Es semejante a un juicio formal y es útil para diseñadores inexpertos. Pruebas de facilidad de uso. Se centra en medir la capacidad que posee un producto para cumplir su finalidad. Opinión de los usuarios. Es fundamental conocer la opinión del usuario final al iniciar el diseño de la interfaz. A menudo, el diseñador crea en su mente una imagen de lo que parece mejor en función de sus conocimientos y de las necesidades que desea cubrir. Esta imagen a menudo no coincide con lo que el usuario le sirve. Métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Una interfase bien diseñada y evaluada da como resultado un producto bueno, pero para que esto tenga éxito, se necesita una constante atención de los desarrolladores y personal relacionado en su diseño, realización y mantenimiento. Métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Es importante entender que el ciclo de diseño, diseño no termina en la implementación del sistema, en el lugar en donde será utilizado. Estas metodologías ayudan como medios de brindar soporte al usuario y como forma de evaluación del sistema. Una meta es de cuantificar las opiniones del usuario. Seguimiento de actuación del usuario. La mayor parte de las interfaces recolectan datos. La velocidad de captura, la tasa de errores, puede ser obtenida de los datos que el usuario ingresa en la interfaz. Sin estos datos, sería difícil saber en dónde el sistema puede ser mejorado. El mayor beneficio de evaluar de esta forma es que se tiene conocimiento de las acciones reales del usuario. Soporte telefónico o en línea. Proporciona una atención personalizada con el usuario final. Esta metodología es la que más se integra en la asistencia o mantenimiento dirigido al usuario. No es económico, ya que requiere personal y medios de comunicación adecuados, líneas telefónicas. Comunicación de problemas. Diversos medios como el correo electrónico, redes sociales, servicios de mensajería, WhatsApp, telégrafos, etc. pueden emplearse por los usuarios para mandar a los desarrolladores sus opiniones, sugerencias y problemas. La comunicación que se establece en este tipo de metodología no es inmediata. Otros métodos de evaluación.
grupos de noticias, boletines de usuarios, foros de preguntas y respuestas. Mejoramiento del sistema. Hablamos del mejoramiento del sistema es el proceso que tiene como meta el asegurar que un sistema funcione con las expectativas para las cuales fue diseñado y desarrollado. Consta de las siguientes etapas: identificación de los elementos del sistema, los estados y conductas de observación de los elementos de la etapa, comparación de las condiciones reales esperadas, se hacen las conclusiones necesarias y se establecen las acciones a realizar. Desarrollo de una interfase centrada en el usuario. Cuando una persona interactúa con un ordenador, lo hace por medio de una interfase. La interfase es el medio por el cual la persona y el dispositivo intercambian información. La interfase supone también un límite a la comunicación. Si la interfase está pobremente diseñada, estos límites se aplican. Análisis de los atributos del usuario y su contexto. Además de la interfase física que existe entre el humano y el dispositivo, debe de tomarse en cuenta el nivel cognitivo de la persona, que le permite comprender los protocolos de comunicación y puede accionar la cobre de interfase e interpreta las reacciones de esta adecuadamente. Una interfase pobre origina problemas como la reducción de productividad, se incrementa la curva de aprendizaje y se tiene niveles de error inadecuados. Determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. Usabilidad. Facilidad de uso y aprendizaje de producto. Se aplica este término no solo a programas informáticos, se utilizan máquinas, herramientas y procesos, elementos, consistencia, reversibilidad, uso adecuado de metáforas, protección del trabajo de usuario, legibilidad, las interfaces no deben de estar sobrecargadas de información. Determinación de conceptos, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. Accesibilidad, la posibilidad que tiene un sistema de estar disponible a los usuarios de forma inmediata, límites propios del usuario. Estas limitaciones están relacionadas a deficiencias visuales, auditivas y motrices. Arquitectura de la información. Definición de la tecnología que debe de usarse para construir el sistema de información. Se encuentra determinado por el costo de implementación, por las necesidades del usuario y el tiempo de vida útil estimado. Establecimiento de la experiencia del usuario a lograr. La experiencia del usuario a lograr es el determinar las necesidades que el usuario desea resolver al usar el sistema. Va más allá de la simple búsqueda de facilidad de uso en los productos para lograr propuestas innovadoras enfocadas a crear experiencias únicas. Debe de tomarse en cuenta usabilidad, fiabilidad, credibilidad, accesibilidad, utilidad y su valor. Modelo de prototipo de interfase. Es un ciclo y empieza con recolección y refinamiento de requisitos, diseño rápido, construcción del prototipo, evaluación del prototipo por el cliente, reafinamiento del prototipo, producto de ingeniería. Evaluación del sistema. Se debe de realizar pruebas para medir diversas características del software, como el rendimiento, la confiabilidad, el desempeño. Para realizar estas mediciones se realizan diferentes pruebas de estabilidad, pruebas de tiempo de ejecución, medición de tasas de transferencia de datos. Reporte de modificaciones. Y conclusiones. Es importante conocer y entender los elementos que hace un sistema informático exitoso, ya que su elaboración representa una inversión de recursos materiales y humanos, por lo que se debe de asegurar que la inversión de resultados sea satisfactoria. Referencias. Muchas gracias.